Bien, entonces vamos a empezar con este ejemplo que es prácticamente referente a estimaciones y tamaño de la muestra y refiriéndose a la estimación de la proporción de una población. El primer ejercicio que vamos a desarrollar habla de, el ejemplo dice selección de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio de 574 bebés de padres que utilizaron el método EXO, de los cuales 525 nacieron niñas. Y aquí hay 4 incisos que hay que responder. El primero de ellos dice, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método EXOR? Para hacer esta estimación puntual de la proporción poblacional, lo único que tenemos que hacer aquí es una operación. Vamos a apoyarnos con la calculadora y lo que tenemos que hacer es dividir el número de éxitos, que en este caso fueron 525, entre el número total de la muestra, que son 574. Entonces, 525 entre 574 para obtener la proporción poblacional. Y nos da este número, 0,914. Y esa sería la respuesta para el primer inciso. Sería aquí entonces R igual a 0,914. El segundo, dice el segundo, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXOR. Lo que hay que hacer aquí, vamos a entrar a Minitab. Estando aquí, nos vamos a la parte de estadística básica, y vamos a entrar aquí donde dice una proporción. Una proporción, Summarized Data. El número de eventos aquí fueron, según nuestro ejemplo, 525. Número de eventos fueron 525. Y el número de la muestra fueron de 574. Aquí le vamos a poner 574. Aquí en opciones así le vamos a dejar. Nos da en automático un nivel de confianza del 95%. Le vamos a dar OK. Y aquí le damos OK. Bien, aquí lo que nos está dando prácticamente dice datos descriptivos. El tamaño de la muestra, que es de 575. Y los eventos exitosos, que son 525, con el 91, el punto, 914 o el 91.4%. Y nuestro intervalo de confianza con un porcentaje del 95 está en un rango del 88.8% y el 93.6%. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos N cantidad de muestras, el 95% de esas muestras va a caer dentro de este rango, o lo que se refiere adentro de este nivel de confianza del 95%. No importa el tamaño de muestras que nosotros tengamos, nada más esto es lo que nos quiere decir aquí, que de N muestras o de N tamaño de muestras que nosotros tengamos, el nivel de confianza del 95% va a estar dentro de este rango. Bien,
Y lo que sigue nos está pidiendo, dice, calcule el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Regresamos a Minitab, calcular, estadística, power and sample size for estimation. Y aquí vamos a entrar en la parte que dice proporción binomial. Estando ahí en proporción binomial, entonces nos está pidiendo aquí unos datos. Dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza. Calcule el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Bien, entonces vamos a calcular el margen de error. Entramos aquí donde dice margen de error. La proporción, que en este caso es 0,914, y el tamaño de la muestra, que son de 574, y dice aquí con un nivel de confianza del 95%, aquí donde dice opciones, está ya por default ese 95%. Entonces le vamos a dar OK y le vamos a dar OK. Lo que tenemos aquí dice, el parámetro es una proporción binomial en donde el nivel de confianza del 95% nos va a dar un margen de error según la campana de Gauss hacia el lado izquierdo de 0,025 o lo que se refiere a 2,59% del lado izquierdo, y del lado derecho del 0,021 o el 2,16%. Eso es lo que se refiere a este resultado. Y el inciso D, calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Bien, lo que vamos a hacer aquí entonces, regresamos a Minitab, la parte de estadística, Power and Sample Size for Estimation. Si nosotros queremos ahorrarnos todo este paso con que volvamos a seleccionar aquí Control E y nos lleva inmediatamente al último movimiento que realizamos. Lo que nos está pidiendo entonces es calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Bien, entonces dice la proporción queda del 90%, dice la proporción de éxito fuese del 90%. Aquí la proporción, vamos a quitar la proporción anterior, le ponemos 0,90 y vamos a calcular entonces el tamaño de la muestra. El margen de error es del 1%. Dice aquí margen de error 0,01 y el nivel de confianza del 95%. Ahí le vamos a dejar 95%, le damos OK y aquí le damos OK. Entonces, el tamaño de la muestra para con un margen de error del 0,01 o del 1% y un nivel de confianza del 95% debería de ser de 3,786. El anterior que nosotros tuvimos, según este ejercicio, fue del 574, y en este caso el tamaño de la muestra con los porcentajes requeridos debería de ser de 3,786. Bien, entonces este es el primer ejercicio. El siguiente es más o menos parecido. Nuevamente, el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Dice, se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 127 nacieron niños. Bien, la letra A. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método EXOR? Aquí lo que vamos a hacer nosotros es entonces a
hacer nuevamente una división. Nos apoyamos con la calculadora 127, que es el número de éxitos, entre el tamaño de la muestra, que es de 152. Y lo que nos va a dar esto es del 0,835 o del 83.52%. Esa sería la respuesta para la primera pregunta. La siguiente: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR. Volvemos a entrar a Minitab. Ya estando aquí, nos vamos a Stat, Basic Statistics, una proporción, y seleccionamos Summarized Data. El número de eventos en este caso corresponde a 127 y el número de la muestra, que es de 152. Entonces, aquí lo que vamos a calcular es el intervalo de confianza. Dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR. Y lo que vamos a dar a continuación, dice aquí del 95, este no lo movemos, viene por default, y aquí está. Entonces, lo que tenemos aquí, según el tamaño de la muestra de 152 y 127 de los eventos exitosos, con un intervalo de confianza del 95%, está entre el 0,766 o en porcentaje sería el 76.6%, y el intervalo estaría entre el 76.6 y el 89.06%. Lo que quiere decir entonces que si tenemos n cantidad de muestras, ese número de muestras con el intervalo de confianza del 95 va a caer dentro de este rango. Bien. La que sigue, calcula el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Regresamos aquí, Statistic, Power and Sample Size for Estimation. Vamos a entrar a la parte de proporción binomial. Dice la proporción aquí, entonces, dice si el éxito fuese del 85%, ahora ya no lo vamos a poner aquí del 0,835, entonces lo vamos a poner en, a ver, se me hace que nos brincamos una, sí, dice calcula el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95, muy bien, vamos a calcular el margen de error. Margen de error, dice la proporción, que es del 0,835 y el tamaño de la muestra, que es de 152, y le vamos a un nivel de confianza del 95%. Muy bien, el 95% aquí ya lo tenemos, le damos OK y aquí le damos OK. Muy bien, entonces el intervalo de confianza, dice que el margen de error, que corresponde a un nivel de confianza del 95%, con la muestra de 152, va a estar dentro de 6.8% para el lado izquierdo y 5.52% para el lado derecho, si, según en una campana de Gauss. Bien, entonces el último: calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% o un nivel de confianza del 99%. Entonces regresamos, control E, el último movimiento. Aquí dice la proporción, dice si la proporción de éxito fuese del 85, aquí la corregimos, en lugar de 835 le dejamos 85, y el margen de error fuera del 2%. Entonces, aquí vamos a ver, dice margen de error del 2% o 0,02 a un nivel de confianza del 99%. Movemos aquí
y vamos a poner 99,0%, le damos OK y le damos OK. Muy bien. Entonces, para ese margen de error, nuestro tamaño de muestra debería de ser de 2,327 casos. Bien, entonces esa sería nuestra respuesta. El tamaño de la muestra sería de 2,327 para la última pregunta. Entonces, con esto damos por terminado esta parte de los dos ejercicios de estimación de la proporción de una población. Continuamos con el siguiente. Bien, entonces el siguiente ejercicio tiene que ver con estimaciones y tamaño de la muestra, estimación de la media poblacional o desviación estándar conocida. Y ejemplo, peso de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo que es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple N igual a 40 y una media de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población del peso del hombre tiene una desviación estándar dada por 26 libras. Entonces, nos pide aquí, el primero dice, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Aquí la mejor estimación puntual del peso medio, pues es la que ya nosotros conocemos de la media que nos está dando aquí el ejercicio, que en este caso es de 172.55. Bien, entonces esa sería la respuesta para la primera letra. Dice, el segundo, construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Para esto vamos a entrar a Minitab. Vamos a entrar aquí a estadística básica, one sample. Y vamos a sumar a ese. Dice la muestra aquí, según nuestros datos, es de 40. Entonces, el tamaño sería aquí de 40. Dice la media es de 172.55. En este caso, mi computadora es coma en lugar de punto. Dice la desviación estándar conocida. La tenemos aquí, la desviación estándar dada por 26. Y en este caso le vamos a dar, el nivel de confianza ya está dado en automático por 45 y aquí le damos OK. Entonces esto quiere decir que para un tamaño de muestra de 40 y una media de 172,55, con un intervalo de confianza del 95, el intervalo está dado por 164,49 y 180,61, lo que quiere decir aquí que de n cantidad de muestras que nosotros tengamos, el 95% de esa cantidad de muestras va a caer dentro de este intervalo de 164,49 y 180,61 con una desviación estándar conocida del 26. Entonces, con eso contestamos este. El siguiente, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es de 26 a un nivel de confianza del 95. Muy bien. Entonces, regresamos aquí, estadística, Power and Sample Size or Estimation. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a dejar con aquí el parámetro, la media normal. Podemos escoger aquí los demás. Sin embargo, en este caso vamos a dejar este dato. Bien, dice la desviación estándar para nosotros, en este caso,
Dice, calcula el tamaño de la muestra si se desea tener un margen de error del 5%. Entonces, el tamaño de la muestra ahí está. El margen de error sería del 5 y la desviación estándar en este caso es de 26. Muy bien, entonces aquí en opciones con el 95% y asumimos que pues ya conocemos la desviación estándar. Entonces le damos OK y lo que quiere decir aquí que para que nosotros tengamos una muestra con un margen de error del 5% y una desviación estándar del 26% a un nivel de confianza del 95%, nuestro tamaño de la muestra sería de 104 y ya no sería de 40. Entonces, este sería el nuevo tamaño de muestra y sería la respuesta para el siguiente. Entonces, tenemos otro ejercicio similar, dice, ejercicio conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.66, la desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Muy bien. Entonces, nosotros pues prácticamente, al igual que en el anterior, la estimación puntual, la mejor estimación puntual de la media, pues aquí la tenemos, 4.63. Esa sería nuestra respuesta para el primero, la letra A. El siguiente, construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, nuevamente, vamos a entrar a estadística básica, one sample, y lo que vamos a hacer aquí es, le dejamos aquí en Summarize Data, y nos pide construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos en adultos. Nos están pidiendo algunos datos aquí. El tamaño de la muestra, en este caso para nosotros, es de 50 con una media de 4.63 y una desviación estándar de 0.54 y a un nivel de confianza del 99%. Entonces aquí vamos a entrar y aquí le vamos a poner 99,0%, le damos OK y le damos OK. Entonces esto es lo que nos está dando Minitab. Dice que para un tamaño de muestra de 50, que es lo que tenemos aquí, con una desviación estándar de 0,54, que es la que está aquí, y una media de 4,63, con un intervalo de confianza del 99%, nuestro rango está dado por 4,43 y 4,82. Ese es el rango en donde con este nivel de confianza del 99, en la cantidad de muestras que nosotros tuviéramos con este nivel de confianza, el 99% de esas muestras caerían dentro de este rango. Muy bien. Entonces, ahí está. La última dice, calcule el tamaño de la muestra necesario. Si se desea tener un margen de error del 0.25, la desviación estándar de la población está en 0.54 a un nivel de confianza del 99%. Lo que vamos a hacer aquí entonces es, vamos a entrar a estadística, Power and Sample Size for Estimation, y vamos a dejar aquí en una media normal. Y lo que nos pide aquí, dice una desviación, dice calcule el tamaño de la muestra. Entonces vamos a calcular el tamaño de la muestra, la desviación estándar. Dice un margen de error de 25, la desviación estándar de la población está en 0,54.
y el margen de error es del 0,25%, y aquí da 0,25%. Y el nivel de confianza está dado por el 99% y lo vamos a poner aquí 99,0. Entonces asumimos que la desviación estándar ya la conocemos y le vamos a dar OK. Bien, entonces lo que nos está dando aquí a conocer esto es que la desviación estándar del 0,54, como nos lo pide aquí, con un nivel de confianza del 99, nuestro tamaño de la muestra debería de ser de 31 con el margen de error del 25. Ese sería nuestro nuevo tamaño de la muestra con estos parámetros dados. La desviación estándar del 0,54, el nivel de confianza del 99 y este margen de error. El tamaño de la muestra es 31 y con esto damos por terminado este ejercicio. El siguiente ejercicio es sobre estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la media poblacional con una desviación estándar desconocida. Ejemplo, peso basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Construya un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares y calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es 13.65 libras a un nivel de confianza del 95. Bien, entonces primeramente nos está pidiendo calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura. Vamos a calcular directamente el inciso B y a su vez nos va a ayudar para calcular el inciso A. Dice construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Aquí vamos a abrir estos datos que ya vienen compartidos por el profesor. Y tenemos aquí los datos del tamaño de la muestra, que son 62. Como lo está contemplando aquí el ejemplo, son 62. Y aquí está el primero. Entonces, lo que nos pide es construir un intervalo de confianza del 95%. Vamos a entrar aquí a estadística, estadística básica, one sample t. Y nos está pidiendo aquí, dice, pues de dónde vamos a obtener los datos. Y los vamos a obtener directamente de aquí. Y le vamos a dar, dice, el intervalo de confianza. Que sea de un 95%, este ya lo da por default, ahí lo dejamos y le damos OK. Entonces, aquí tenemos ya estos datos, podemos contestar el inciso A, dice calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población. Entonces, el peso medio de la población, aquí la tenemos de 27,44 con una desviación estándar del 12,46 y el margen de error es de 1,58 y el intervalo de confianza es de el 24,28 a 30,60 con un nivel de confianza de el 95% para el tamaño de la muestra de 62. Muy bien, entonces aquí tenemos ya contestados el A y el B. El C dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es 1365 libras a un nivel de confianza del 95. Entonces lo que vamos a hacer va a ser aquí estadística, Power and Sample Size for Estimation. Vamos a dejarlo aquí en la media normal. La desviación estándar que nos está pidiendo aquí es de 13.65. El margen de error dice que es de el 3%. Aquí le dejamos un 3 y el nivel de confianza del 95, ahí lo tenemos. Y a este sería entonces, dice que la desviación estándar es de 1365
el nivel de confianza del 95%, el margen de error del 3 y el tamaño de la muestra debería de ser de 82. Entonces, con esto damos por contestada el inciso C. Y el siguiente ejemplo que también nos está pidiendo resolver con estimación de la media poblacional con una desviación estándar desconocida, dice ejemplo, ejercicio pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los bebés al nacer. Construya un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer y calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, la desviación estándar del 465 gramos y a un nivel de confianza del 95. Entonces, como al igual que en el anterior ejercicio, vamos a irnos directamente al B, que nos va a ayudar para contestar también el A. Dice construir un intervalo de confianza del 95%. Los datos ya nos los está dando aquí en el primer párrafo. Entonces vamos a entrar, vamos nuevamente a entrar aquí a estadística. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Y aquí está entonces estadística básica, One Sample T. Y en este caso, como no tenemos los datos aquí capturados en la columna como en el anterior, vamos a escoger Summarized Data. Y el tamaño de la muestra, dice, es de 186 bebés. Entonces, 186, la media muestral es de 3.103 gramos, 3.103, y la desviación estándar es de 696, 696, y nos pide entonces construir un intervalo de confianza del 95%. El 95 ya lo trae aquí por default y le damos OK. Entonces, vamos a responder el primero. La mejor estimación puntual del peso medio de la población. Entonces, la mejor estimación puntual es de 3.103 gramos con la desviación estándar de 696, como dice aquí, un margen de error del 51. El intervalo es de 3.002,3 a 3.203,7 gramos con un nivel de confianza del 95% y la muestra es de 186. Entonces, con esto damos por resuelto estas dos. El inciso C dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. Entonces, vamos a entrar aquí, estadística básica, Power en sample size por estimation, y dejamos en la media normal. Nos pide entonces la desviación estándar que sea de 465 gramos, 465. Nos pide entonces el margen de error aquí que sería de el 10% y a un nivel de confianza de el 95. Entonces con eso lo dejamos. El nivel de confianza ahí viene y el tamaño de la muestra para esto debería de ser de 8.309 con un margen de error del 10%, el nivel de confianza y la desviación estándar de 465. Aquí lo tenemos y de esta manera damos por resuelto este segundo ejercicio de la estimación de la media poblacional con una desviación estándar desconocida. Y el siguiente ejercicio es entonces sobre estimación de la varianza poblacional. Dice ejemplo calificaciones de crédito FICO.
Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito y calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95. Vamos a abrir este archivo que viene aquí anexo y donde ya viene alguna información capturada. Estas son las calificaciones FICO. Entonces, lo primero que nos está pidiendo aquí dice calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar y construir un intervalo de confianza. Nos vamos a ir directamente aquí al inciso B y esto a su vez nos va a ayudar a obtener lo del inciso A. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Nos vamos a ir a estadística básica, una varianza. Y tenemos ya tenemos aquí las calificaciones. Entonces le vamos a dar clic y el intervalo de confianza nos lo está diciendo del 95% y le vamos a dar, aquí dice 95%, ya viene por default, le damos OK. Entonces nos está dando la desviación, eh, el intervalo de utilizando Bonet y el chi cuadrada. Nos vamos a guiar, comentó nuestro profesor, por el de chi cuadrada, que es de este intervalo de confianza es de 81,07 como nivel inferior y el máximo como 107,1 el superior. Entonces, el inciso A nos dice calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar. Aquí está 92,2. Esta es la mejor estimación puntual para la desviación estándar, 92,2 y una muestra de 100, que son los datos que tenemos nosotros aquí ya capturados. Y el nivel de confianza es del 95%, la varianza de 8502. Muy bien. Esto entonces da como respuesta para el A y el B. El intervalo de confianza del 95, que es este del 81,0 y 107,1. El siguiente calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95. Nos vamos a ir directamente aquí, estadística, Power and Sample Size for Estimation. Y aquí lo que tenemos dice, tenemos la desviación, la vamos a escoger aquí entonces, la desviación estándar. Y nos está pidiendo aquí, dice la desviación estándar de 75 puntos y un margen de error de el 10% con un nivel de confianza del 95%. Aquí está 95, le damos OK y le damos OK. Muy bien. Entonces, el tamaño de nuestra muestra, el tamaño de la muestra necesario es de 140, el margen de error del 10 y el nivel de confianza del 95%. La desviación estándar, bueno, ya sería aquí de 75 puntos, como lo muestra aquí. Bien, este sería el ejercicio de calificaciones de crédito FICO y nos vamos a ir directamente al siguiente. Ejercicio consumo de energía de una casa. Utiliza las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatt en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía y construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 200 kWh a un nivel de confianza del 90%. Vamos a abrir el archivo anexo y aquí lo tenemos. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, nos vamos a ir directamente al B.
construir el intervalo de confianza del 95 y esto nos va a dar también la respuesta del A. Tenemos ya aquí la información y vamos a ir a estadística básica, una varianza y vamos a agarrar la del consumo de energía. Le vamos a dar, dice intervalo de confianza del 95, viene aquí por default y le damos OK. Listo, entonces el intervalo de confianza, al igual que en el anterior, va a ser el chi cuadrada, es de 576 a 867 con un nivel de confianza del 95%. La varianza es de 479,021 y con eso, el intervalo de confianza ya queda ahí contestado. La mejor estimación puntual para la desviación estándar es de 692. Esta es la mejor estimación puntual. Y tenemos con una muestra de 48. La muestra aquí no la da, ya los datos que fueron calculados previamente, 48. Entonces, con esto queda contestado el A y el B. Nos vamos al C, dice calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatt hora a un nivel de confianza del 90%. Vamos a estadística, power en sample size for estimation, y nuevamente escogemos aquí la desviación estándar. Nos da una desviación estándar de 250 kilowatt y el margen de error es del 10% y el nivel de confianza del 90. El 95 es el que viene por default y aquí vamos a tener que cambiarlo. 90 le ponemos OK y le ponemos OK. Entonces, dice aquí que el tamaño de la muestra debería de ser de 921 con un margen de error de 10, el nivel de confianza de 90 y la desviación estándar de 50. Este es entonces la respuesta. El tamaño de la muestra necesario es de 921 y así es como damos por resuelto este ejercicio de estimación de la varianza poblacional. En este siguiente ejercicio vamos a realizar nada más una explicación acerca de lo que es la prueba de hipótesis. Fundamentos de la prueba de hipótesis son las definiciones en estadística. Una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. La regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Las definiciones, la hipótesis nula denotada con H0 es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional como una proporción media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. H0 es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada con H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que, de alguna manera, difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear algunos de estos símbolos: menor que, mayor que o bien no igual. H1 es la expresión simbólica que no tiene la igualdad.
Los métodos de prueba de hipótesis, la región crítica o región de rechazo es un conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia denotado con alfa es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que alfa es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica, donde rechazamos la hipótesis nula, de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia A. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que presenta a los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Los tipos de hipótesis: tenemos el de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones extremas, es decir, en esta área que está aquí sombreada y en esta. Dice en las dos regiones extremas bajo la curva, es esta y esta. Prueba de cola izquierda, que viene a ser esta, usando el H1, usando el menor que. La prueba de cola izquierda, la región crítica se encuentra aquí. La prueba de cola derecha es utilizando el símbolo mayor que. La región crítica se encuentra en la región cola extrema de la derecha bajo la curva, aquí. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. 1. Se rechaza la hipótesis nula. 2. No se rechaza la hipótesis nula. El criterio de decisión es rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Suele realizarse por medio del método del valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método del valor P ha aumentado junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo, que algunos de ellos pues vienen a ser Minitab. Si el valor P es menor o igual a alfa, se rechace la hipótesis nula. Si el valor P es alfa, si el valor P mayor a alfa, no rechace la hipótesis nula. Y vamos a el error tipo 1, el error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para rechazar la probabilidad de un error tipo 1. Error tipo 2, el error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que presenta una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Muy bien, y entonces este sería un pequeño resumen de la confiabilidad y la significancia. Dice que el nivel de confianza indica qué tan probable es que el parámetro de población, como por ejemplo la media, esté dentro del intervalo de confianza. Un nivel de confianza de 95 por lo general es adecuado. Esto indica que 19 de 20
muestras de la misma población generan intervalos de confianza que contendrán los parámetros de la población. Entonces, el nivel de confianza representa el porcentaje de intervalos que incluirán el parámetro de población. Si se tomaran muestras de la misma población una y otra vez, por lo tanto, si usted recogió 100 muestras y creó 100 intervalos de confianza de 95, cabría esperar que aproximadamente 95 de los intervalos incluirían el parámetro de población. Y los errores, el error tipo 1 se define como el rechazo de la hipótesis nula. Cuando esta es verdadera, también es conocido como alfa o nivel de significancia. Si tuviéramos un nivel de confianza del 95%, el nivel de significancia sería del 5. Y si tuviéramos un nivel de confianza del 90, el nivel de significancia sería del 10%. Entonces, el error tipo 2 se define como la aceptación de la hipótesis nula. Cuando esta es falsa, por tanto, al probar cualquier hipótesis estadística, existen 4 situaciones diferentes. Y tenemos esta imagen aquí. Los errores tipo 1 y tipo 2 están relacionados. Una disminución en la probabilidad de uno, por lo general, tiene como resultado un aumento en la probabilidad del otro. El tamaño de la región crítica y por tanto la probabilidad de cometer un error 1 siempre se puede reducir al ajustar el o los valores críticos. Un aumento en el tamaño muestral n, alfa y beta de forma simultánea. Si la hipótesis nula es falsa, beta es un máximo cuando el valor real del parámetro se aproxima al hipotético. Entre más grande sea la distancia entre el valor real y el valor hipotético, será menor beta. Bien, entonces, este sería esta parte de este ejercicio. Bien, entonces continuamos con el siguiente ejercicio que tiene que ver con prueba de hipótesis, prueba de una afirmación respecto de una proporción y tenemos un ejemplo aquí a desarrollar. Cuando se dice ejemplo bombas de gasolina, cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1,299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5,686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Bien, aquí hay datos que vamos a tomar en cuenta de entrada. Este de 1,299 bombas de gasolina que no son precisas, más las 5,686 que sí son precisas, el nivel de significancia y el 20% de las bombas. Para esto, pues hacemos primero una suma. Va a ser un dato que vamos a requerir. Y sumamos entonces que son 1,299 más 5,686 y da un total de 6,985 bombas. Ok, entonces ya teniendo este dato aquí, lo vamos a anotar. 6,985 total de bombas. Y con este dato ya aquí vamos a entrar a Minitab para empezar a desarrollar este ejercicio. Bien, entonces ya estando aquí en Minitab, vamos a entrar a estadística, estadística básica, una proporción. Y pues de entrada los datos no los tenemos en una columna, vamos a escoger la opción de Summarized Data.
El número de eventos, en este caso, como vamos a determinar, dice aquí someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina de esa ciudad son imprecisas. En este caso, vamos a agarrar esta cantidad, 1299. 1299 de un total de, dijimos aquí, 6985. 6985. Y vamos a escoger Perform Hypothesis Test. En este caso, la proporción es del 20%, que en este caso sería 20. Y en opciones vamos a escoger, nos dice aquí que el nivel de significancia de 0.01, entonces lo que se refiere que el nivel de confianza nosotros lo debemos de escoger aquí al 99. Y en alternativa, hipótesis alternativa, vamos a poner que sea menor, la proporción menor, y aquí en el método le vamos a dejar así exacto. Entonces le damos OK y le damos OK. Aquí está nuestro resultado para un total de 6,985 bombas con un total de 1,299 las bombas que son imprecisas. El porcentaje que nos está arrojando es del 18.59%, lo que significa que la hipótesis nula prácticamente sí dice aquí, dice para someter a prueba la afirmación, para someter a prueba la hipótesis nula. Entonces, realmente sí, nosotros con esto concluimos de que la hipótesis nula en realidad no puede ser considerada en este caso, ya que nuestro porcentaje sí es menor al 20% y tendríamos nosotros entonces la hipótesis alternativa, ya que nuestro valor está menor que este 20%. Entonces, lo que tenemos nosotros aquí con nuestro nivel de confianza del 99 y de significancia de 1 o de 0.01, tenemos nosotros este valor para P del 1970. Entonces, de esta manera nosotros comprobamos que la hipótesis nula prácticamente podemos cambiarla por la hipótesis alternativa, ya que nuestro valor está abajo del 20%. La otra manera que nosotros podemos resolver esto, entramos al asistente y vamos a entrar aquí hipótesis test. Este de alguna forma es un poco más amigable. El número de ítems que fueron probados, dice aquí, tenemos nosotros de total number of item test. Fueron 6,985, fue el total de las bombas. Y el número de observed number of defectives fueron 1,299 las bombas, según lo que nosotros tenemos aquí. Dice que what target do you want to test the percentage defective against? El porcentaje nosotros es del 20 y vamos a escoger is the percentage defective of test items less than 20. Y vamos a escoger esta porque es lo que nosotros queremos probar, la hipótesis nula. Si nosotros agarramos is the percentage defective of test items greater than, no queremos comprobar que sea mayor de 20. If the percentage defective of test items is different from 20, tampoco. Bueno, va a ser diferente, pero en realidad lo que nos importa es is the percentage defective of test items less than 20. Ese es el que nos interesa. Y el nivel alfa o el nivel de significancia
para nosotros lo vamos a escoger en 0.01, ya que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Igual que en la presentación. Aquí lo tenemos de 0.01. Y lo vamos a dejar entonces así, le ponemos OK. Y aquí está, miren. Vamos a ir viendo ventana por ventana. En este caso, lo que nos está diciendo aquí dice, the sample is sufficient to detect a difference between the percentage effective and the target. Es suficiente la muestra. Con esto nosotros estamos determinando que el porcentaje detectado es menor a lo que nos están fijando ahí con el 20%. Y tenemos esta otra pantalla, One Sample Percentage Effective Test for Test Evidence Diagnostic Report. Lo que nosotros tenemos aquí es que dice que con un alfa del 0.01 y un tamaño de la muestra de 6,985 es lo que nosotros nos está dando aquí el resultado de prácticamente, dice la hipótesis nula del 0.2 y la hipótesis alternativa. Entonces, este es el resultado. Nuestra hipótesis o el valor de P es menor al punto 2, en este caso nos está dando 0.002, por lo tanto es una hipótesis alternativa. Y tenemos aquí prácticamente esta otra ventana donde nos está dando a conocer algunos otros datos como los que ya tenemos nosotros acá aparte. El porcentaje de bombas defectuosas, el número total de bombas que fueron probadas, el rango, y lo que es el porcentaje de defectos menor al 20%, en este caso 18.6. Muy bien, entonces vamos a entrar ahorita a resolver otro ejercicio de detectores de mentiras. En este caso, dice, los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos, según datos de experimentos realizados por los investigadores. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80%. Entramos nuevamente a Minitab. Vamos a escoger un nuevo proyecto y dice aquí, primero vamos a hacerlo como en el anterior para determinar si la hipótesis nula la podemos considerar o no. Vamos a entrar a estadística básica. Vamos a entrar a una proporción y summarize data. Número de eventos, en este caso los eventos son 74, no vamos a hacer la suma porque aquí ya nos dan los 98. En este caso tampoco vamos a escoger los resultados incorrectos. Nos están pidiendo aquí que dice, para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80%. En este caso vamos a escoger 74. 74 de eventos. Y el número total es 98. Performance Hypothesis Test. Y aquí vamos a nosotros poner el 80%, 8. Las opciones dice que el nivel de confianza debe de estar en el nivel de significancia es de 0.05. Lo que nos da a entender entonces que el nivel de confianza debe de estar en el 95. Le damos OK. Vamos a escoger este, que la proporción es menor. Y le damos OK y le damos OK. Entonces nuestro porcentaje aquí ya de entrada es menor al 80% porque nos está arrojando un 75%. El valor para P es de 82,82 y
El número total de casos es de 98 y los eventos son 74. Entonces sí es menor al 80%, por lo tanto, prácticamente nuestra hipótesis viene a ser la hipótesis alternativa. Y el valor de P es de 162. Muy bien. Y pues prácticamente lo que nosotros podemos hacer aquí también es resolverlo con el asistente, al igual que en el anterior. Venimos aquí, escogemos nuevamente este. El total número de hidden test en este caso fueron 98. Aquí dice. El número de defectos, bueno, en este caso serían 74. El target a evaluar, que sería del 80%. Y volvemos a escoger esta, la de en medio. Y el nivel alfa o el nivel de significancia lo dejamos en 0.05 y le damos OK. Y aquí está entonces estos valores que prácticamente son los mismos que nosotros encontramos acá. Dice 74, 98 casos probados. Este es el rango de para lo que es el nivel de confianza y el target del 80. Entonces, nuestro valor actual que estamos obteniendo y por lo tanto sí es menor al 80, dice que es el 67. Bueno, en este caso fue el 75,51. Bien. Y con esto entonces daríamos nosotros por terminado este ejercicio. Bien, entonces vamos a continuar con este siguiente ejercicio que tiene que ver con la prueba de una afirmación respecto de una media conocida. Ejemplo, barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. El número es de la muestra es de 40 y la media es de 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice esos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor de 163 libras, que era la recomendación de peso M0404 del National Transportation and Safety Board. Utilice un nivel de significancia del 0.05 y el método de valor P. Bien, para esto vamos a entrar entonces a Minitab. Entramos aquí a donde dice estadística. Estadística básica, One Sample C. Y Summarized Data. El tamaño de la muestra en este caso dice que es de 40. Vamos entonces a poner aquí ese dato. La media de la muestra dice que es de 172,55. La desviación estándar conocida es de 26 libras. Y vamos a someter a prueba la hipótesis de esta media, que es de 166,3. Y nos está pidiendo entonces que dice utilice esos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 163. Entonces, como nos está pidiendo el nivel de confianza dice, el nivel de significancia es de 0.05, lo que quiere decir que el nivel de confianza debe estar en 95. Y como el peso medio mayor, lo vamos a escoger la media mayor a la hipótesis de la media. Entonces aquí le damos OK y aquí le damos OK. Entonces estos serían nuestros resultados. Dice que para el tamaño de la muestra y la media de 172,55,
con un error estándar de 4,11 y el nivel de confianza del 95 en el nivel bajo a 165 para la media a 165,79, la desviación estándar de 26 y el valor de Z a 1,52. El valor de P aquí es mayor a 0.05, es decir, al nivel de significancia. Lo que nos está pidiendo aquí, el nivel de significancia de 0.05, y como nuestro valor no es menor ni igual a 0.05, sino mayor, concluimos de que no tenemos los datos suficientes para rechazar la hipótesis nula. Entonces, como nuestro valor de P es mayor a 0.05, pues no tenemos datos suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, la hipótesis alterna, donde H0 debía de ser menor a ese 0.05, pues en este caso no se puede aplicar. Bien, el siguiente ejercicio que tenemos a realizar es ejercicios de latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la diversión estándar de todas las latas de Coca-Cola regulares de 0.11 onzas y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Vamos a volver a entrar a Minitab y pues trabajaríamos con un nuevo proyecto. Entonces, aquí lo que nos está pidiendo otra vez, estadística básica, one sample sí, y sumar etcétera. Lo que nos está pidiendo aquí, el tamaño de la muestra, que es de 36 latas. La media de la muestra, que dice con una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19, 12,19. La desviación estándar conocida en este caso, suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas. 0.11, y vamos a someter a prueba la hipótesis. Entonces, la media de la hipótesis dice, suponga que la desviación estándar de todas las latas Coca-Cola regulares de 0.11 onzas y utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas. Aquí sería de 12. Y dice, suponga que la desviación estándar es de 0.11 y utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Entonces, el nivel de significancia es del 0.01, por lo tanto, el nivel de confianza debe de ser el 99,0. Y aquí, como no nos está diciendo si es mayor o menor, no menciona, dice una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola tiene un volumen medio de 12.19. Suponga que la desviación estándar de todas las latas es de 0.11 y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Aquí vamos a escoger esta y le vamos a poner OK y le vamos a poner OK. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Dice que nuestro rango para el nivel de confianza, con un nivel de confianza del 99%, está entre 12,14 y 12,23, con un error estándar del 0.01.
y la media de 12,19, que es la que nos está poniendo aquí, y un tamaño de muestra de 36 y la desviación estándar conocida de 0,11. Entonces, lo que tenemos aquí es que el valor de P es de 0,000, por lo tanto, la hipótesis nula aquí sí tenemos la evidencia suficiente para rechazarla. Por lo tanto, en este caso sí se aplicaría la hipótesis alterna, ya que nuestro valor de P está en 0. Por lo tanto, ese es el resultado para este ejercicio, ya que en esta ocasión sí podemos aplicar la hipótesis alterna. Y continuamos con el siguiente ejercicio, que es de prueba de una afirmación respecto de una media con una desviación estándar desconocida. Y tenemos un ejemplo: exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas sobre hora de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 de Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas sobre hora y una desviación estándar de 5.7 millas sobre hora según los datos de Cycler. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas sobre hora. Para realizar esto vamos a entrar a Minitab. Y aquí en estadística básica vamos a utilizar la opción One Sample T. Y como no tenemos los datos en una columna, vamos a escoger el de Summarize Data. Lo que a continuación sigue aquí es lo que sigue a continuación. Entonces vamos a escoger dice aquí el tamaño de la muestra, y el tamaño de la muestra dice aquí de 40 velocidades, es lo que vamos a poner aquí. Dice la media de la muestra, sample mean, entonces dice la muestra tiene una media de 68,4 y una desviación estándar de 5,7. Lo que vamos a poner aquí es la media por la cual vamos a someter a hipótesis. En este caso es de 65 millas. Y en opciones vamos a poner lo que nos está pidiendo, que debe ser con un nivel de significancia del 0.05, lo que significa entonces que el nivel de confianza debe de ser a 95. Y aquí tiene un dato muy importante, dice: utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida. Entonces, aquí en esta de hipótesis alternativa, vamos a poner que sea mayor. Y le vamos a dar OK y le vamos a dar OK. Entonces, aquí están los resultados que nos está reflejando. Nos está reflejando para dar a continuación la explicación. Lo que quiere decir esto es: el número de muestra es 40, la muestra es de 40, la media es de 68,4, la media muestral, la desviación estándar de 5,7 y el error muestral de la media es de 0,901. Bien. Y el nivel bajo para el nivel de confianza, la media, que es de 66,88. En este caso, lo que tenemos también acá es la hipótesis que vamos a realizar, la prueba de hipótesis nula y la prueba de hipótesis alternativa. Lo que tenemos aquí es el valor de P, que es de 0,000. Bien, como este valor es menor a el nivel de significancia de 0.05,
concluimos que tenemos la información suficiente para considerar que la hipótesis nula sí cuenta con los suficientes datos para ser denegada. Por lo tanto, nuestra hipótesis aquí o lo que vamos a tomar es la hipótesis alternativa. Muy bien. El siguiente ejercicio es de ejercicio de emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7,78 toneladas y una desviación estándar de 1,08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año expresadas como equivalentes de CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Muy bien, lo que vamos a hacer nuevamente, vamos a entrar a Minitab, vamos a escoger un nuevo proyecto y vamos a trabajar con los datos que nos están dando aquí. Primero, entramos aquí en Minitab en la parte de estadística básica, One Sample T, Summarize Data. Y vamos a la media, dice la medida de la muestra es de 32 automóviles. Aquí vamos a poner 32, la media muestral de 7,78, 7,78, la desviación estándar de 1,08, 1,08 y vamos a revisar la hipótesis, la prueba de hipótesis de la media, que en este caso es de 8.5 toneladas, 8.5, y en opciones va a ser al nivel de significancia del 0.05, que en este caso el nivel de confianza sería de 0.05. Dice: someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas, por lo tanto aquí va a ser menor. Le vamos a dar OK, le vamos a dar OK. Y aquí están los resultados, la muestra que es de 32, la media muestral de 7,78, una desviación estándar de 1,08 y el error muestral de la media es de 0.191. El rango menor para el nivel de significancia, el rango mayor es de 8,1 en este caso porque es el de la cola derecha, y el valor de P en este caso es 0, por lo tanto tenemos la información suficiente para considerar que la hipótesis nula es rechazada y nuevamente, como el igual del ejercicio, el ejercicio anterior, nos quedamos con la hipótesis alternativa. Y esto sería el ejercicio que nos pidieron desarrollar. El siguiente ejercicio es de prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o una varianza. Y el ejemplo es calificaciones. Bueno, este lo desarrollamos después. El ejemplo es de pulso de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Para desarrollar este ejercicio, vamos a entrar a Minitab. Y entramos a estadística básica, una varianza. Y vamos a poner aquí, como necesitamos trabajar con la desviación estándar, le vamos a poner aquí.
Y dice el tamaño de la muestra dice de 40 hombres. Dice que la desviación estándar de la muestra da como resultado una desviación estándar de 11.3. Y la prueba de hipótesis a desarrollar dice, vamos a escoger la prueba de hipótesis de la desviación estándar y el valor que vamos a poner aquí, en este caso es de 10. El nivel de significancia que nos está pidiendo utilizar es de 0.05 y nos está pidiendo que, dice, utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es la desviación estándar mayor y le vamos a dar OK. Le damos OK. ¿Y qué es lo que nos está dando aquí? Bien, lo que nosotros estamos obteniendo aquí es prácticamente nuestra muestra, la desviación estándar de la muestra, que es 11.3, y la varianza, que es de 128. La varianza viene siendo la desviación estándar al cuadrado y nos da 128, y el límite inferior para el nivel de confianza que tenemos de 95 es de 9.6. El valor de P, que en este caso es de 0.115, y 0.115 es mayor al nivel de significancia de 0.05, por lo tanto nosotros tenemos la información suficiente para determinar que, o más bien aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna, ya que nuestro valor de P es mayor a 0.05, como lo marca el nivel de significancia. Entonces, en este caso, no tenemos información suficiente para rechazar la hipótesis nula. Bien, ahora sí, el siguiente ejercicio es los exámenes en los grupos de estadística del profesor. Tienen calificaciones con una desviación estándar de 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Bien, lo que vamos a utilizar aquí es nuevamente Minitab. Y empezaríamos otra vez estadística básica, una varianza. Vamos a escoger desviación estándar. La muestra, el tamaño de la muestra aquí dice, los exámenes en los grupos de estadística tienen calificaciones con una desviación estándar de 14.1. Uno de los últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen. Entonces la muestra es de 27. La desviación estándar de la muestra es de 9.3. No, en este caso vamos a escoger dice, los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar de 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. En este caso aquí vamos a escoger 9.3. Y lo que vamos a proceder aquí es a poner el valor de 14.1, 14,1.
Las opciones, el nivel de significancia nos pide que sea de 0.01, por lo tanto aquí es de 99. Y dice, utilice el nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Tiene menos variación, entonces vamos a volver a escoger este. Le damos OK y le damos OK. Bien, lo que tenemos aquí es la muestra, la desviación estándar de la muestra, que es de 9,3, la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado, y el límite superior para el nivel de significancia o el nivel de confianza, que es del 99, el nivel de significancia, que es de 0.0, que es de 0.1. Y aquí tenemos los rangos para lo que es el valor de la prueba de hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Bien, en este caso, nuestro valor de P es de 0.006, que viene a ser menor a 0.05, por lo cual tenemos la información suficiente para rechazar la hipótesis nula y considerar que hay información suficiente también para quedarnos con la hipótesis alternativa. Entonces, este sería